El desarrollo de un automatismo necesita emisores de señal. Estos activan las señales. Estas válvulas son emisores de señales. Este emisor provoca una señal de salida 1. Mientras se oprima el botón, al soltar el botón se pasa a la señal de salida 0. Por razones de construcción, para el intervalo de señal 0 y 1 es necesaria una cierta presión de mando PZ. En este distribuidor se dispone de señal 0 mientras el pistón de mando no acciona el asiento del distribuidor. En primer lugar, se crea una fase en la que no se dispone de señal 0 ni de señal 1. Tan solo cuando abre el asiento del distribuidor se dispone de una señal 1. Llamaremos a las señales de entrada A y a las de salida X. Si tenemos en el emisor de señal una señal de entrada A igual a 0, habrá señal de salida X igual a 0. Si la señal de entrada A igual a 1, habrá señal de salida X igual a 1. La tabla en la que se representan estas diversas combinaciones es la tabla de función. La función es representada por un símbolo lógico. Funciones lógicas, la función O. Un componente funcional es mandado por dos emisores de señal. Si A y B igual a 0, también X igual a 0. Si A igual a 0 y B igual a 1, X igual a 1. Si A igual a 1 y B igual a 0, X igual a 1. Al accionar ambos emisores de señal A y B, X es también 1. Esta función se denomina función O, ya que X igual a 1 cuando A o B o ambos igual a 1. Este es el símbolo gráfico de la función O. La realización neumática de la función O requiere válvulas distribuidoras 3×2 y una válvula simple. Si A igual a 1 o B igual a 1, o bien A y B son iguales a 1, entonces X igual a 1. La función I. Si se conectan dos emisores de señal en serie, tenemos señal en X tan solo cuando A y B están activados. La tabla de función muestra si A y B igual a 0, X igual a 0. Si A igual a 0 y B igual a 1, X igual a 0. Si A igual a 1 y B igual a 0, X igual a 0. Si A y B igual a 1, X igual a 1. Esta función se denomina función I, ya que X igual a 1 cuando A y B igual a 1. He aquí el símbolo gráfico de la función I. Una utilización neumática consiste en dos válvulas distribuidoras 3×2 dispuestas en serie. Si B igual a 1 y A igual a 0, X igual a 0. Si A igual a 1 y B igual a 0, X es también 0. Si A y B igual a 1, X igual a 1.
otra posibilidad neumática puede lograrse mediante dos válvulas distribuidoras 3x2 y una válvula selectora a dos niveles de presión. Si A igual a 1 y B igual a 0, X igual a 0. Si B igual a 1 y A igual a 0, X igual a 0. Si A y B igual a 1, X igual a 1. La función no. Se dispone de una función no si en un emisor de señal en estado inactivo X igual a 1. Tan solo cuando A igual a 1, X igual a 0. He aquí el símbolo gráfico de la función no. Para la solución neumática necesitamos una válvula distribuidora 3x2 con paso libre en posición de reposo. Si A igual a 1, X igual a 0. Si A igual a 0, X igual a 1. Esquema lógico. Se precisa preparar dos mezclas diferentes a partir de 3 bidones de pintura. Una primera mezcla puede contener rojo y azul, pero no verde, que nos daría un tono no deseado. La otra mezcla puede contener azul y verde, pero para evitar una falsa coloración, no rojo. El proceso de mezcla consta de funciones lógicas individuales que se asocian entre sí para establecer un esquema lógico. Desarrollamos el esquema lógico. Se mezclan A y B, pero no C. Obtenemos la primera mezcla. O se mezclan B y C, pero no A. Obtenemos la segunda mezcla. Tan solo estas dos mezclas son lícitas. Resumiendo, se dispone de una función O cuando se alcanza una salida X a través de A o B o a través de A y B. En la función Y tenemos una salida X cuando se dispone de ambas señales de entrada A y B. Como no, denominamos una función cuando la salida X al accionar el emisor de señal se anula. El esquema lógico consiste en la asociación de las diferentes funciones básicas. A partir de las funciones elementales O y no. Es posible realizar funciones compuestas mediante una combinación de O, no, o bien y, no, pueden formarse todas las funciones de mando. La función NOR. Montando en serie dos elementos no, X igual a 1, cuando A y B igual a 0. Si A igual a 0 y B igual a 1, X igual a 0.
Si A igual a 1 y B igual a 0, X igual a 0. Si A y B igual a 1, X igual a 0. Esta combinación se denomina función NOR. La función NOR es una función o no, pero también puede ser representada por una función I cuyas entradas sean funciones no. Estos dos circuitos pueden reunirse en el símbolo gráfico simplificado de la función NOR. Es el símbolo O con un punto a la salida que significa negación. Se necesitan dos distribuidores con paso libre del aire en posición de reposo montados en serie para realizar neumáticamente la función NOR. Si A y B igual a 0, entonces X igual a 1. Si B igual a 1 y A igual a 0, X igual a 0. Si A igual a 1 y B igual a 0, X igual a 0. Si A y B igual a 1, X igual a 0. La función NAND. Si conectamos dos elementos no en paralelo y si A y B igual a 0, entonces X igual a 1. Si A igual a 0 y B igual a 1, X igual a 1. Si A igual a 1 y B igual a 0, X igual a 1. Si A y B igual a 1, X igual a 0. Esta combinación se denomina función NAND. La función NAND es una función y no, pero puede ser representada también por una función O cuyas entradas sean funciones no. Ambos circuitos pueden reunirse en el símbolo gráfico simplificado de la función NAND. Es el símbolo I con un punto a la salida que significa negación. Se necesitan dos distribuidores con paso libre del aire en posición de reposo montados en paralelo más una válvula corriente para realizar neumáticamente la función NAND. Si A y B igual a 0, X igual a 1. Si A igual a 0 y B igual a 1, X igual a 1. Si A igual a 1 y B igual a 0, X igual a 1. Si A y B igual a 1, X igual a 0. He aquí la tabla de la función o tabla de verdad. La función de memoria. También tras desactivarse las señales A o B, un cilindro debe conservar la última posición adoptada, mediante una válvula distribuidora accionada por presión a ambos lados y montada antes del elemento de trabajo, puede conseguirse dicho estado. Si la válvula recibe de A una señal 1 y B es 0,
invierte. Resulta X. A se hace 0. El cilindro permanece fuera hasta que en B se dé la señal para desactivar X. Denominamos esto una función de memoria. La posición de la válvula se conserva, es decir, se memoriza hasta que tenga lugar una señal opuesta. El símbolo gráfico para la memoria. Plan lógico. En una planta de lavado de botellas deben ser controladas y seleccionadas, según tamaños, las botellas de vino introducidas. Mediante 3 señales de medición, A, B y C, son detectadas siendo apartadas las botellas de vino demasiado grandes o demasiado pequeñas. Según la ordenación de los emisores de señal, son posibles las siguientes decisiones lógicas. Si solo se dispone de la señal A y no se dispone de B ni de C, la botella es demasiado pequeña. Si se dispone de A y B, no de C, tenemos el tamaño deseado. Si se dispone de A, B y C, la botella de vino es demasiado grande. Desarrollamos el plan lógico. Como ejemplo, para la función negada se utiliza una función NOR. Si se dispone de las señales A y B y no de la señal C, aparece en la memoria una salida X1. Esta botella de vino tiene el tamaño adecuado. Si se dispone de las señales B, C y A, la memoria conmuta a X2. La botella es demasiado grande y es apartada. Como tercer requerimiento, deben ser apartadas las botellas demasiado pequeñas. Si no se dispone de las señales B ni C, sino tan solo de la señal A, resulta la salida de memoria X2. La botella es por lo tanto demasiado pequeña y es apartada. Resumimos. La función NOR es la negación de la función O. La negación de la función I se denomina función NAND. Una función de memoria existe cuando una salida permanece hasta ser eliminada por una señal opuesta. Un plan lógico reúne las diferentes funciones individuales. Representa el desarrollo más sencillo del mando. Un plan lógico no toma ninguna relación con los elementos necesarios para la ejecución. Los componentes fluídicos no contienen ninguna pieza en movimiento. Su principio de funcionamiento reside en la posibilidad de variar la dirección de un flujo de aire y de utilizar esta desviación para obtener un mando. El flujo de aire está dirigido normalmente hacia la atmósfera.
Si se obtura la salida, se desvía este flujo, obteniéndose así las señales. Tal es el principio de funcionamiento de Venturi. Un flujo de aire sale de una boquilla, captado por otra receptora, emite una señal E. Esta señal puede, por otra parte, ser interceptada por otro flujo de aire. Este es el principio de la célula a escape libre. Cuando un flujo de aire sale de la boquilla, su comportamiento tiende a ser laminar. Después, se ensancha a medida que atrae hacia sí las partículas de aire ambiente, llegando a convertirse en turbulento. Si el espacio ambiente está limitado por un lado, no es posible obtener la aspiración del aire en el límite. Por ello, el flujo de aire queda aspirado en la superficie de limitación. Por efecto de la depresión, el flujo de aire tiende a unirse a la pared. Este es el principio de la célula de desviación de flujo. Pero inyectando el aire lateralmente, se puede suprimir esta depresión. El flujo se separa entonces de la superficie de limitación. En esta célula de desviación de flujo es posible realizar operaciones lógicas mediante un dispositivo dotado de vías de conducción de flujo y una elección conveniente de los órganos de recordaje. Llamaremos a la entrada de las señales E y a las salidas A1 y A2. La salida A1 es desactivada por la señal de mando E, lo cual corresponde a la función de negación. Tenemos aquí dos entradas asociadas, E1 y E2. Y dos salidas, A1 y A2. Obtenemos una señal de salida A2 cuando una señal está presente en E1 o en E2. Esto corresponde a una función O. Si utilizamos la salida A1, obtenemos el comportamiento opuesto de A2. O sea, la negación de la función O, es decir, la función NOR. Si las entradas son desactivadas, el flujo de aire queda en posición de salida. Este comportamiento es calificado de monoestable. Mediante un dispositivo adecuado de superficies de limitación, es igualmente posible realizar esta función de registro. Después de desactivar las señales E1 y E2, la señal de salida inicial subsiste. Este comportamiento es calificado de biestable. Mediante la realización de conexiones apropiadas es posible reunir todas las funciones sobre una misma placa. He aquí una de 5 por 12 centímetros que reagrupa 7 funciones. Reconocemos aquí una función de registro, una función O y una función NOR. La ventaja de estas placas es que en forma de módulos se pueden integrar en un automatismo. Estas se realizan con estas conexiones en materia sintética inyectada o moldeada y en consecuencia de económica realización en grandes series. Los componentes fluídicos consumen aire permanentemente. A fin de limitar este consumo, se les hace trabajar en la gama de bajas presiones.
Para que las órdenes puedan ser ejecutadas, las señales deben ser amplificadas. En el amplificador representado aquí, el asiento del distribuidor es netamente más pequeño que la membrana. El aire de mando viene de la red a baja presión, actuando sobre la gran superficie constituida por la membrana, ejerciendo así una presión suficiente para accionar el asiento del distribuidor a pesar de esfuerzo antagonista del resorte de cierre. El aire puede ahora circular de P hacia A. Resumen. Los componentes fluídicos funcionan por desviación de flujos de aire. No poseen pieza móvil alguna. Se distinguen el principio de Venturi, el principio de escape libre y el principio de desviación de flujo. Se puede obtener a elección el funcionamiento en monoestable y biestable. Antes de ser transformadas en órdenes, las señales deben ser amplificadas.